Start recording. A ver si podemos ver a todos en galería. Bueno. Hoy cargué la guía, no, creo que ayer cargué la guía de la clase número 3 y cargué el audio que grabé en la ocasión anterior. Por si la clase salía mal, bueno, tienen el audio, ahora estoy grabando también en audio, independientemente al sistema, así que tenemos redundancia. El tema que yo quería abordar hoy son dos temas, ética digital y estética digital, los temas de la teoría del arte, la importancia que está teniendo los programas de inteligencia artificial en la creación de obras, especialmente musicales, básicamente lo que aparece totales, ¿no? O sea, letra, música e intérprete, las tres cosas. Pero dado que el tema ético es un tema importante, y que hay mucho material y hay que hacer algunas distinciones, lo más probable es que dediquemos toda la reunión de hoy al tema ético, la ética digital. Hola Olga, y que la próxima reunión, que será la última, cerremos esto, hagamos una pequeña nota sobre las cuestiones de estética digital y hagamos alguna también pequeña reflexión sobre temas de lo que yo llamé en un artículo que se va a publicar pronto en la revista de la USAL, ingeniería teológica, o mejor dicho, las cuestiones teológicas relacionadas con la inteligencia artificial. Hola, hola, ¿qué tal? Que no son menores y que se van a sorprender con algunas de las consecuencias que hay por allí. Pero el tema de hoy es básicamente la cuestión de la ética digital, es decir, cuáles son los efectos en la moral y en el derecho, voy a hablar de ambas cosas, de la existencia de los zombies 03. Recordemos, para hacer una pequeña síntesis, que llamamos zombie 03 a un tipo particular de artefactos mecánicos que tienen lo que llamamos ensamble reversible, es decir, son máquinas que se pueden armar y desarmar, pero que tienen, a diferencia de la mayoría de las máquinas que la humanidad ha producido, como puede ser una hacha lítica o un motor diésel, que pasan la prueba de simulación de Turing, es decir, presentan al menos una competencia sintáctica que les permite tener conversaciones largas con humanos, no sobre en un lenguaje puramente informativo, sino incluso en áreas del lenguaje más performáticas, como el lenguaje emocional o afectivo. Estas máquinas, estos mecanismos que llamamos Zombie 03, porque usamos la categoría del zombie filosófico, que dijimos en la reunión anterior, es una categoría que se acuña en otro lugar de la filosofía, en la filosofía de la mente. Pero nosotros tomamos esa categoría, de allí la traemos a esta cuestión de antropología filosófica, porque da cuenta bien y de un modo neutral, diría yo, de lo peculiar de estos mecanismos, que básicamente son comportamentalmente, en cuanto a sus estados comportamentales, indistinguibles de los humanos, ya sea comportamiento verbal, en el caso de la prueba de simulación, o comportamiento físico, en el caso de los robots o los androides, pero que carecen de estados mentales, es decir, no tengo que atribuirles un aparato psíquico igual que el humano, sino que la causa de sus estados comportamentales puede ser un sistema de relés, de chips, de puertos lógicos eléctricos. No, es indiferente la cuestión. Entonces, este tipo de entidades entran en un conjunto de relaciones con los humanos. Y lo que a nosotros nos interesa pensar, básicamente, no es tanto la característica intrínseca de los zombies 03, que de hecho son igual que la licuadora, no hay cambio esencial respecto a una licuadora. De hecho, usamos el ejemplo de una licuadora inteligente para entender esa transición de ensambles hasta llegar a una especie de licuadora conectada con la web.
sino que lo que nos interesa y que el problema realmente genuino es el de la vinculación, es decir, el espacio, hola Maricel, el espacio que se abre, que se genera cuando los humanos interactuamos con estos zombies 03. Digo 03 porque en la reunión anterior, cuando hablamos de la palabra zombie, dijimos que tiene tres iteraciones distintas. La primera es el zombie haitiano, el zombie religioso, asociado al vudú, a la santería, al que luego se lo llamamos zombie farmacológico. El segundo es el zombie post-Romero, que es una especie de cuerpo animado por alguna cosa extraña. En las películas de Romero no se habla de cuál es la razón. En otras versiones de ese zombie Romero es un virus, un hongo, unas esporas que vienen del espacio. La explicación es irrelevante. Son parecidos a hormigas, pero más grandes. En cambio, el zombie 03 es algo que, desde el punto de vista comportamental o externo, remeda a lo humano. Exactamente, es indiscernible lo humano. Hola, ¿qué tal, Maricel? Buenas tardes. Entonces, dado que el punto central de lo que llamamos en este pequeño curso antropología inercial es esas relaciones, de las cuales hola Marcela, hola Olga, Olga se fue. Bueno, la primera de las relaciones que habíamos señalado es lo que llamamos la intencionalidad operatoria. ¿Qué es? La trama de agencia que se da entre humanos y materiales, o entre humanos y mecanismos, por los cuales nosotros cambiamos, y en ese cambio nuestro cambiamos la consideración de los mecanismos. Repito, porque parece un juego de palabras. En ese campo de agencia nosotros cambiamos y por ese cambio revestimos esas herramientas o mecanismos de ciertas características. Este es el punto particular en donde aparece la cuestión de la ética de los mecanismos. Es decir, no tanto en cuáles son los derechos de un lavarropas o de una licuadora, por más ensamblada que esté, sino en cómo esa trama que se genera tiene efectos normativos y efectos axiológicos, éticos, sobre nosotros. Es decir, cómo cambia la ética humana en esa trama de relaciones y cómo estos zombies 03 empiezan a ser efectores absolutamente distintos a los demás de estos cambios normativos, de los cuales algunos ejemplos vamos a dar. Yo en la guía que les cargué usé muchas citas, traduje una serie de textos, o sea, hay bastante documentación, algo voy a leer acá, pero bueno, la guía es más extensa de lo que yo voy a poder, de hecho haré una especie de paneo general sobre la guía para que cuando la lean tengan una especie de mapa u hoja de ruta para ella. Entonces, si todo el problema de la ética de los artefactos está tratado por un autor en el prólogo de un libro que se llama IA Morality, Moralidad de la IA. Es un volumen colectivo publicado el año pasado en Oxford University Press. En el prólogo en el prefacio de ese libro, el autor de la compilación, David Emmons, cita 6 problemas que componen lo que podríamos llamar el espectro de la ética digital. Entonces voy a leer sumariamente, está en la página 2 y 3 de la guía, 1, 2 y 3 de la guía, los 6 problemas. Entonces, estos serían problemas generales, no todos corren en el mismo modo, es decir, no son problemas que tienen exactamente la misma intensidad, pero conforman el campo de temas de la ética digital, o sea, del problema ético que surge en el campo de agencia entre humanos y zombies 03. Dice, un primer tema es la autonomía. Estoy citando al autor. La inteligencia artificial permite ayudarnos a satisfacer nuestras preferencias. Es decir, en la medida que la decisión humana es subrogada por una máquina, que no solo es una extensión del brazo
sino que es un reemplazo del brazo. Acá hay una cuestión ética, que es hasta qué punto es éticamente relevante o interesante el reemplazo del brazo. Es decir, que haya máquinas que subroguen nuestras decisiones, o, dicho de modo más brutal, que decidan por nosotros. Siendo zombies 3, o sea, no es que tienen vida mental, eso ya está claro, no vamos a volver a repetirlo. Ese es el supuesto de este seminario, los zombies 3. El segundo problema es el del sesgo. Voy a leer la primera línea de cada par, porque si no es un choclo. Esta preocupación se está convirtiendo en algo cada vez más común. La IA parece prometer superar el sesgo. Después de todos los juicios informáticos, a diferencia de los humanos, no se ven afectados por si la máquina acaba de comer algo copioso o se ha peleado con su pareja. Claro, lo que la decisión subrogada o no, la decisión que tome el algoritmo o el zombie 03 puede hacer es ser indiferente a sesgos corpóreos y emocionales humanos. Pero aparecen otros sesgos. Es decir, los algoritmos sesgan por sus reglas de aprendizaje y sesgan por sus reglas de búsqueda. Entonces acá hay una cuestión interesante porque tiene dos patas. Por un lado, es cierto, el robot no tiene indigestión, pero al mismo tiempo el algoritmo puede correr en una dirección, ser como atrapado por un sendero inferencial sobre otros, y entonces hay sesgos que no conocemos claramente en su fuente. Tercer punto. Un tercer tema es la responsabilidad. A medida que subcontratamos cada vez más decisiones a la IA, nos enfrentamos a la compleja cuestión de a quién responsabilizar de ellas. Sobre esto vamos a venir en un minuto porque es el tema tal vez más importante de todos, la responsabilidad. Recordemos que el fundamento de la moral y el derecho es la imputabilidad de protagonismo a un agente. Es decir, para nuestras intuiciones morales y jurídicas, si alguien es pasible de ser evaluado, moral o jurídicamente, es porque es actor y productor de una acción, lleva a cabo una acción, conoce las consecuencias normativas de la acción, y por eso precisamente puede ser juzgado, evaluado y juzgado. Entonces, si el zombie 03 por definición no tiene psiquismo, la pregunta es en dónde se deposita la responsabilidad de las consecuencias negativas disvaliosas o consecuencias normativas malas o violatorias que tengan los zombies 03. Y esto es un problema complejo. Vamos a ver ahora enseguida que este es un problema que no es de fácil resolución por algunos casos que vamos a mencionar. Un cuarto tema es el de la privacidad y la transparencia. Dice, hay una enorme masa de información que se va acumulando y que va dejando una suerte de dobles digitales de nosotros. Ahora inmediatamente vamos a hablar de estas cuestiones. Y eso plantea un problema de los derechos a la intimidad y a la privacidad, tradicionales, por lo menos en el derecho liberal. Es decir, este tema que está en nuestra Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres, de los sujetos humanos, de alguna manera refleja esa intuición de que la vida privada íntima de las personas es moralmente relevante y debe ser protegida. Y acá aparece una suerte de abismo que no es claro dónde culmina, pero que es importante para la reflexión de la ética digital. El quinto tema es el significado. Tiene un poco que ver con la primera cuestión. Dijimos que la primera era la autonomía. Si la decisión subrogada le quita al sujeto humano autonomía, es decir, la máquina interpreta, decide y satisface antes que nosotros ni siquiera podamos interpretar. Esto tiene un impacto importante en lo que podremos llamar el significado de la vida, porque otra intuición moralmente relevante es el principio liberal de autonomía. Si los seres humanos valemos
porque tenemos proyectos de vida, porque podemos decidirlos, porque podemos llenarlos de contenido y porque podemos llevarlos a cabo electivamente. Obviamente estamos hablando en condiciones ideales. La realidad es un poquito más borrosa. Y el sexto tema de esta lista que propone David Emmons como una suerte de inventario de los contenidos de la ética digital es el tema del valor y la moralidad. Es decir, ¿debemos reconocer derechos a los zombies 03? ¿En algún sentido debemos incorporar el concepto de persona digital? Aunque este es un concepto que tiene varias aristas que ahora de inmediato vamos a mencionar, pero digamos, algún campo del sentido de la categoría nueva, persona digital, ¿se puede aplicar a los zombies 03? Estas son cuestiones abiertas. El libro este que yo menciono tiene un montón de trabajos que abordan estas cuestiones, pero son todas cuestiones que plantean para la filosofía moral temas nuevos o temas para los cuales antiguamente no había ni siquiera reflexión. O sea, hasta mediados del siglo XX a nadie se podía preocupar los dilemas morales de una máquina. Sí se planteaban los dilemas morales del uso de las máquinas. La crítica de la guerra, por ejemplo, tiene que ver con el uso de artefactos letales. Y entonces la ética de la guerra sí involucra a las máquinas, pero no involucra los derechos de las máquinas, ni nada parecido, sino los derechos de las víctimas del uso de las máquinas. Lo que acá aparece es otra cosa, no es una extensión de aquello que llamábamos en condiciones ideales la ética de los instrumentos. No, acá es la ética de la persona digital, en tanto supuesto y posible, y abro muchas comillas, fin en sí mismo. Bien, dicho esto. El problema que aparece en estos 6 puntos, que en algunos están más relevantes que en otros, ya habíamos dicho, es el problema de la responsabilidad. Es decir, nosotros cuando hicimos la analogía con los sonámbulos, entre el zombie 03 y el sonámbulo, señalamos que el sonámbulo es alguien que no es responsable de las consecuencias normativas de las cosas que hace. Y digo cosas que hace porque los sonámbulos no llevan a cabo acciones, porque las acciones son algo que se eligen deliberadamente y se conocen. En cambio, hace actos, aconteceres. Es el sonámbulo no es un agente en el sentido psicológico de la palabra. Y por ende, en el derecho existe lo que se llama la defensa del sonambulismo. En algunos muy pocos casos, hay algunos en la literatura jurídica, una persona produce consecuencias, efectos normativamente disvaliosos o violatorios, pero no es condenada, es no imputada, precisamente porque no tiene lo que se llama mens rea. Hay un adagio latino que sintetiza esta idea de la responsabilidad, que es actus reus non facit rerum nisi mens sit rea. Un acto culpable no hace a una persona culpable a menos de que la mente sea culpable. Este es un axioma del derecho penal. Es un axioma del derecho penal y uno puede rastrearlo incluso en formulaciones muy primitivas, hasta incluso en el Código Hammurabi hay alguna cuestión sobre el derecho de presunción de inocencia, ¿no? Que tiene que ver con esto. Porque precisamente el concepto de presunción de inocencia en parte protege una atribución arbitraria de mens rea. Básicamente, mens rea podemos entenderla como intencionalidad de daño. Y esto es lo que divide en el derecho penal y en la moral entre los agentes genuinos y los sonámbulos o zombies 03. Pero acá vamos a mencionar un par de casos en donde la cosa comienza a ponerse un poco borrosa. Es decir, para hablar de ética digital, en principio la cuestión sería, ¿hay mens rea en los zombies 03? Bueno, de partida no la hay.
Entonces acá viene el problema borroso. Bueno, si no la hay, ¿de qué habla la ética digital? Porque tampoco es la ética de la guerra, es decir, no es la cuestión del mal uso de artefactos y tampoco es la cuestión de animizar a los zombies 03, que por definición en este seminario no tienen estados mentales. Entonces, la pregunta sería, o si hay algún símil del concepto de mens rea que se pueda considerar, o si hay algún lugar en esa distancia entre el sujeto humano y el zombie 03 en donde aparezca la mens rea. De eso vamos a ver ahora algunos casos, algunos ejemplos. Antes de abordar los ejemplos, es interesante una reflexión que hacen unos autores en la página 6, voy a leer el texto breve, que tiene que ver con la posibilidad de tomar el corpus ficcional contemporáneo de la ciencia ficción, del cine y de los medios audiovisuales respecto a los robots. Es decir, es cierto que la literatura avanza y explora posibilidades. Y la ciencia ficción lo ha hecho en modo maravilloso. En muchos casos, por lo menos los 100 y pico de años que tiene como género literario con conciencia y diferenciado de la mera literatura fantástica. Pero en los últimos 30 años o 25 ha habido un exceso de producción en donde los zombies 03 aparecen como centrales, con un carácter medio distópico y al mismo tiempo de cierta omnipotencia. Voy a leer lo que dicen los autores porque es importante no tomar el mundo ficcional como si fuera una prognosis de lo que el mundo real vaya a ser. Porque es cierto que en el mundo ficcional hay mucha más tendencia a dotar a estos zombies 03 de conciencia y darles genuina personalidad, que es un problema filosófico, sí, pero no es el problema que nosotros queremos mirar, porque me parece que el problema que queremos mirar, que está un poco en la cita que voy a leer ahora, está en la página 6 de la guía. Cito, los expertos en robótica contemporánea se enfrentan a cuestiones mucho más mundanas que cómo evitar que los robots se descontrolen y ataquen a los humanos. En cambio, les cuesta resolver problemas como la navegación espacial, la locomoción, la evasión de obstáculos, el aprendizaje con el ejemplo y la capacidad de agarrar objetos como huevos sin pulverizarlos. Es decir, hay que tener, cuando hablamos de ética digital, hay que tener cuidado en considerar, por ejemplo, estos robots que toman conciencia y que tienen, se casan con los humanos en actos civiles, actos propios. No es el caso de lo que está pasando hoy en la industria. No es el caso de las consecuencias antropológicas que se están empezando a generar. Como nota al pie, hace unos días se publicó la noticia de que el gobierno de Lituania había nombrado una ministra de inteligencia artificial. Es decir, que en el gabinete había un ministro, creo que era el ministro de corrupción o algo así, una ministra, que era una IA. Al respecto, cabe un par de aclaraciones para que no se asusten. Albania es un país bastante dado a decisiones ridículas. Es un país medio bufo, digamos. Es el único país del planeta que sufrió una estafa, esquema Ponzi o piramidal a nivel nacional. Y bueno, entonces digamos que me parece que el primer ministro albanés encontró un modo elegante de obtener publicidad gratuita, nombrando una ministra como a una inteligencia artificial como ministra. Claro, el problema de la gestión subrogada, de la decisión subrogada, es importante, como señalé yo en el primero de los 6 puntos que nos proponía David Emmons. Ahí hablamos de eso. Pero no hay que tomar que esta decisión de Albania ya supone un peligro para la humanidad porque hay un gabinete con una inteligencia artificial que toma decisiones. Básicamente lo que es un algoritmo que evalúa inversiones de partidas presupuestarias y va siguiendo a los ejecutores porque parece que
corrupción en Albania es levemente alta, entonces ellos decidieron que mecanizar el proceso, hola María Julieta, es un procedimiento para evitar la corrupción. Pero el proceso se puede mecanizar con un aparato tipo las calculadoras Burroughs de la calle 50, que eran engranajes, con lo cual no hay nada ahí muy revolucionario. Lo más revolucionario es el título. Una inteligencia artificial ministra. No, no hay ministra. Pero bueno, vamos a jugar con el juego. Pero dejemos eso aparte. O sea, esta cita que acabo de hacer es un poco de cautela respecto, ¿cuál es el mundo que viene? Y el mundo que viene, el mundo ético que viene, de alguna manera está un poco en la guía, en los temas que vamos a ir tratando. Bien. Nos encontramos con una categoría que mencionamos recién, que es la persona digital. Ustedes saben que la categoría ética central es la categoría de persona. Y persona es una categoría normativa que no depende de los rasgos físicos o psicológicos de un sujeto. Es decir, la categoría de persona la tienen personas humanas en su plenitud de normalidad psicológica y fisiológica y personas humanas en cualquier grado de no plenitud. Es decir, persona humana lo es tanto y en igual grado un descerebrado como una persona con su cerebro completo, un anciano con Alzheimer avanzado que se defeca en sí mismo y una persona adulta que controla todas sus funciones fisiológicas. Es una categoría absoluta que no admite grados. Nosotros estamos viviendo una época en que se habla de la expansión de la categoría persona, por lo menos en dos direcciones en donde la filosofía animal y el ambientalismo lo empieza a requerir. El reconocimiento de personas no humanas. En la República Argentina ha habido un fallo de un juez federal que reconoció a una orangutana del zoológico como persona no humana. Claro, si no vamos a entrar en esto que es un tema de filosofía animal, pero para entender la analogía. Tenemos un concepto muy central, muy fijo, muy duro de persona humana. Y ahora hay extensión, hay por lo menos proyectos de extensiones. Personas no humanas, o sea, mamíferos. Personas no humanas minerales. Por ejemplo, en Nueva Guinea se pidió o se declaró que un río era una persona. O sea, el ambientalismo, la recuperación de las sabidurías ancestrales, la recuperación de los sistemas de creencias ancestrales. Bueno, si se entiende que hay algunas creencias animistas y que hay algunas comunidades que conviven con entes minerales, como es un río, que tienen ánima, serán personas. En esa dirección aparece el concepto de persona digital. Es decir, la categoría persona digital es el núcleo de la ética digital. Determinar quién sea o qué sea una persona digital es, digamos, es el sujeto de atribución de intereses teóricos y prácticos y es el sujeto de atribución de las prohibiciones y permisiones. Es decir, a quienes el derecho digital o la ley digital se refiere serán las personas digitales. Entonces, aparece una expansión de la categoría de persona digital que es análoga a otra que está sucediendo en la filosofía animal con la idea de personas no humanas zoológicas o personas no humanas botánicas o personas no humanas minerales. No voy a seguir sobre esto porque no es tema de este seminario, pero sí para que entiendan ustedes que el debate en la ética va por muchas ramas y que todas tienen en común una suerte de expansión de la categoría persona, precisamente porque es la categoría que permite dar y forjar protecciones. Es decir, en tanto categoría jurídica, lo que sea persona va a estar revestido de protecciones o derechos humanos, ya no derechos personales, humanos o no humanos. Entonces, y para poner en contexto este concepto de persona digital. Ahora bien, la expresión persona digital
es una expresión análoga o equívoca, porque tiene más de un significado. Tiene más de un significado y es importante tener presente que tiene exactamente al menos dos significados y tal vez tres significados posibles. El primer significado, voy a leer una definición de persona digital que está en la página 7 al principio, que está citada en la revista PC Magazine. Dice, ¿qué es una persona digital? Cito, la representación digital de la información personal de alguien, creada deliberadamente por el usuario o recopilada sin su consentimiento. Por motivos de seguridad, las personas pueden crear una identidad digital con un número de teléfono de Google Voice que redirige a un número privado. Sin embargo, casi todos los usuarios de Internet tienen una identidad digital creada por terceros y derivada de su historial de navegación web y publicaciones de redes sociales. Esta definición de persona digital, que es la primera definición que vamos a discernir, es una definición centrada en el humano. Acá no hay referencia alguna a ningún Zombie 03 ni algoritmo. Pero lo que dice es, así como los humanos tenemos una identidad corpórea, que es nuestro cuerpo, ahora aparece una extensión de esta identidad que es toda la información que se almacena en base de datos digitales. Entonces, de acuerdo a esta definición de persona digital, una persona digital es una extensión de una persona humana. Una extensión que de alguna manera no agrega un cambio esencial, no pone una cuestión importante en los algoritmos y en los Zombie 03. Acá no aparecen ni mencionados. Entonces, esta es una primera definición de persona digital, que podemos llamarse una definición conservadora. Es la persona digital es la parte endodigital. Voy a usar las expresiones endodigital y exodigital. Y sí, yo tengo una existencia exodigital, estoy acá frente a ustedes, pero además hay de mí una existencia endodigital en mi cuenta de correo Google, de Gmail, en mi cuenta de, ¿cómo se llama? La banca online, no sé cómo mierda se llama, sí, banca online, bueno, no sé, tiene un nombre. Bueno, ahí hay información mía, entonces yo, como todos ustedes, como todos los humanos hoy, tenemos una doble existencia, exodigital, corpórea, psicológica, y tenemos una especie de existencia endodigital. Y entonces, la primera categoría de persona digital trataría de expandir la existencia exodigital de las personas, incluyendo aquello. ¿Por qué? Por las protecciones, nuevamente. Si la privacidad es importante, se necesitan protecciones nuevas o articular instrumentalmente las protecciones existentes para la circulación de la información digital. El ejemplo más simple de esto son los videos que se toman de personas en situaciones íntimas y luego se socializan en redes sociales o que se intervienen con inteligencia artificial y se hace ver y escuchar cosas que los humanos exodigitales no han hecho. Entonces acá hay un tema de protecciones que permite entender este concepto de persona digital. Otra cita en la página 8, voy a leer también, abonando esta idea, es: la persona digital es una parte de la identidad individual que se ha extendido a la esfera online, a la que corresponde un inconsciente digital que estructura un yo digitalmente dividido. Pero esta segunda definición difiere de la primera en algo muy importante, porque habla de inconsciente digital. Uno podría preguntarse qué cuerno es el inconsciente digital. Ya vamos ahora nomás se va a entender un poquito mejor. Pero es claro que al introducir la categoría de inconsciente digital, la persona digital ya no es meramente la información que está en la red, en bases de datos digitales, sino además lo que los algoritmos puedan hacer con ello, con independencia de las decisiones
y de la conciencia que tenga la persona exodigital. Es decir, mientras que la primera definición que leímos es una definición meramente instrumental, en esta segunda definición aparece una frase nomás, pero que abre todo un campo nuevo hacia cambiar el significado de persona digital. Porque esta idea del inconsciente digital me está señalando que hay algo más que el mero almacenamiento de información al que puede acceder gente inescrupulosa. Que hay la posibilidad de que, aunque no haya nadie inescrupuloso, los algoritmos produzcan efectos que o a mí no me interesen, o de los que no me enteren, o que incluso me puedan sorprender o lesionar. Entonces acá estamos ya ante una idea de que los algoritmos comienzan a aparecer, aunque no tengan mens rea, comienzan a aparecer en la definición de persona digital. Estamos cambiando el significado de la palabra, lo estamos haciendo más complicado, pero estamos apuntando hacia ese ámbito de la antropología inercial, hacia ese campo de relaciones, del cual la primera definición que leímos no era muy relevante. Esta segunda claramente sí. En la página 9 hay otra definición que propone Roger Clark, la voy a leer, dice: la persona digital es un modelo del individuo establecido mediante la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos sobre ella. Es un concepto muy útil e incluso necesario para comprender el comportamiento del nuevo mundo interconectado. Este artículo presenta el concepto, rastrea sus orígenes y ofrece ejemplos de su aplicación. Se sugiere que el uso de este concepto facilitará o mejorará la comprensión de muchos aspectos del comportamiento en las redes. Esta definición cohabita con las dos anteriores que leímos, pero pone más el énfasis en este concepto de comportamiento en las redes. Es decir, si bien es una definición que parece incluir las dos, esta idea de inconsciente digital está involucrado en el comportamiento en las redes. Y voy a leer un fragmento de un autor que se llama Ivo Quartiroli, también está en la página 9 de la guía. Y voy a leer lo siguiente, dice: el proceso de digitalización de la realidad traslada nuestras necesidades en el arena digital mental y crea otras nuevas. El cuento de hadas de que nosotros somos libres para elegir cómo emplear la tecnología oculta el hecho de que al usar la tecnología permitimos que la tecnología nos use. O sea, acá el autor reconoce ese campo de relaciones del que ya venimos hablando desde la primera reunión. Yo te uso, vos me usás. Yo te influyo, vos me influís. Yo te altero, vos me alterás. Entonces, la persona digital acá no solo es la información que está en las bases de datos, no solo es el inconsciente digital, es además los efectos que esa trama de relaciones tiene sobre los humanos. Y acá se está reforzando el segundo significado de persona digital, que, cabe aclarar, no está en conflicto con el primero, pero dice otras cosas, ilumina otros elementos que son importantes para el tema de los zombies 03. Y claro, acá aparece un concepto que es el de metaverso, porque el metaverso no es meramente la suma aritmética de todas las bases de datos existentes. No es meramente el inconsciente digital que se pueda realizar a partir de algoritmos operando sobre la suma de información de todas las bases de datos que haya en el planeta. El metaverso es algo más, porque el metaverso incluye un futuro. Es decir, si la descripción que hice recién es en tiempo presente, las bases de datos que hay en todo el mundo y lo que los algoritmos estén haciendo con esa información de todas las bases de datos, concepto de inconsciente digital, el metaverso incluye la posibilidad de vidas anexas a mi vida
digital de vidas endodigitales, de decisiones endodigitales. Con lo cual, acá aparece ya no una mera expansión fáctica del sujeto, la primera definición de persona digital, ni siquiera del inconsciente digital. Acá aparece la idea de un consciente digital, o sea, un sujeto que decide simultáneamente en el mundo exodigital y en el mundo endodigital. Es decir, podemos utilizar la categoría de identidad digital para esa parte de un sujeto, de una persona exodigital, pero que existe en la red. O sea, la identidad digital iría más allá del inconsciente digital, porque incluiría las decisiones deliberadas que un sujeto toma en la red, ayudado por los algoritmos. Y acá viene el tema de cómo enlaza el algoritmo, que no tiene mens rea y por ende de suyo no es pasible de evaluación moral, pero ahora aparecen vinculados en modos complejos con personas humanas, con la identidad digital de personas humanas. Entonces acá el tema, la pregunta, la cautela que habíamos planteado al principio, cuando decíamos que los algoritmos no tienen mens rea, comienza a diluirse. Y si ustedes recuerdan que yo había dicho, bueno, la mens rea puede estar en algún lugar del vínculo entre algoritmos y personas humanas, acá comienza a aparecer, y en un par de ejemplos que ahora vamos a citar, ¿dónde estaría la mens rea? Es decir, la mens rea comienza a situarse más allá de las fronteras de mi dermis, o sea, extradérmicamente, más allá de las fronteras de mi psiquismo, en algún lugar que involucra algoritmos, y me involucra a mí también. Entonces ahí ya estamos en una posible tercera categoría de persona digital, que no es meramente el sujeto exodigital y la información que hay en base de datos, que no es meramente el sujeto exodigital y el inconsciente digital, o sea, lo que los algoritmos pueden hacer con esa información más allá del control del sujeto, sino también acá involucra acciones que el sujeto controla, pero que ocurren dentro del metaverso. Y para entender cómo esto tiene relevancia ética nueva, es decir, cómo esta idea de una mens rea que no se ubica en el algoritmo, pero tampoco se ubica en el sujeto humano completamente, sino en algún lugar intermedio de la trama de relaciones. Hay dos autoras que han introducido una categoría que es relevante en función de lo que vamos a ver ahora con un par de ejemplos, los delitos adentro del metaverso. Las acciones dolosas y violatorias o las consecuencias normativas adentro del metaverso. Porque claro, con lo que estamos diciendo ahora de la mens rea difusa o distribuida, empieza a ser relevante la idea de que lo que ocurre endodigitalmente puede tener consecuencias normativas malas para sujetos fuera o sea, de que tiene existencia exodigital. Pero no es el caso de la primera definición de persona digital, porque en ese caso son relaciones entre sujetos humanos. Es decir, un chico que se firma con su novia en situación íntima y la chantajea luego subiendo el video a redes sociales, está operando no en el metaverso, está operando en nuestro universo. Lo que está haciendo es usando información que está en la red, no en el metaverso, pero para un delito acá, en el mundo exodigital. Lo que acá aparece ahora es que hay acciones que ocurren en el metaverso, con efectos en el metaverso, pero que tienen a su vez consecuencias normativas exodigitales. Para eso, estas autoras introducen la categoría de metaviolación.
Una meta-violación es un delito sexual en el metaverso. Y acá nos vamos a encontrar con más de un caso que nos obliga a pensar la complejidad de la categoría de persona moral digital y de mens rea como un concepto que ya no se puede aplicar en forma intrínseca, sino que hay que pensarlo en sistema de relaciones, lo cual nos saca del modo tradicional de pensar del derecho penal y de la ética normativa. Nos pone en un lugar diferente, que obliga de alguna manera a crear nuevas intuiciones en lo llamado ética digital. Voy a leer un fragmento de las autoras donde introducen esta categoría. Dice: la cuarta categoría es un fragmento de un texto de ellas. Son formas de violencia y abuso sexual específicas del metaverso, cuyo primer tipo se superpone con la categoría anterior. Además de la capacidad de la tecnología para realizar falsedades sintéticas sexualmente explícitas de una identidad digital vicaria, también es posible crear una identidad digital vicaria generada por la IA que se asemeje mucho a una persona identificable o a su identidad digital vicaria y participar en actividades sexuales sin el consentimiento de dicha persona. ¿De qué están hablando las autoras? De algo que es muy importante porque involucra redefinir el concepto de daño. Recordemos que el daño es la contraparte de la acción de mens rea. La acción de mens rea produce consecuencias normativas, o sea, daño moralmente relevante. Daño moralmente relevante. Hay daños que no son moralmente relevantes, como los daños instrumentales, cuando alguien opera y tiene que cortar un tejido, o cuando uno se corta un dedo tratando de cortar una, qué sé yo, una cebolla. Bueno, esos son datos instrumentalmente relevantes, pero no moralmente relevantes, en principio. Entonces acá las autoras con este concepto de metaviolación nos llaman la atención sobre qué son las acciones que ocurren en el metaverso y que tienen efectos en el metaverso. Bueno, en principio son acciones sobre personas, sobre la identidad digital de personas con existencia exodigital. Recordemos que llamamos identidad digital a la parte que está dentro, que tiene existencia endodigital, que es la información en las bases de datos, más las consecuencias de lo que los algoritmos hacen con ello, más los planes de vida que uno puede deliberadamente trazar a partir de lo que los algoritmos nos permiten hacer. Entonces, una primera lectura del concepto de metaviolación es delitos contra identidades digitales reales. ¿Sí? O sea, yo puedo construir un avatar, una maqueta de una persona real, un artista, por ejemplo, una cantante, una actriz, someterla a violaciones, vejaciones, daño humillante, violarla, cortarla en pedazos y alimentarme de ella en la red. Eso sería la forma más básica de entender la categoría de metaviolación. Yo estaría metaviolando a la persona real. Pero el tema es que esto va mucho más allá de la identidad digital directa. Es decir, yo voy a mencionar, hay un par de casos. Hay un caso muy interesante. Cuando busco algo no lo encuentro. Que es un fallo, acá está en la página 16. Supongamos que yo, que soy un perverso, quiero cometer metaviolaciones, pero que no tengan consecuencias jurídicas. Entonces, construyo un avatar de Cleopatra 7, la Cleopatra histórica, Cleopatra 7, Filopater. Uno podría decir, bueno, más allá del mal gusto o más allá de lo estéticamente abominable de esas imágenes o esas cosas, no habría algo moralmente relevante involucrado. A lo sumo habría algo
psicopatológicamente involucrado. O sea, podría decirse eso. En la República Argentina hubo un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal del Departamento Judicial Zárate Campana, leo la referencia, que falló, que dice que el artículo 128 del Código Penal argentino penaliza la representación del abuso sexual infantil en imágenes generadas por inteligencia artificial que no correspondan a ninguna persona física exodigital, es decir, que no sean representaciones vicarias de nadie. Esto es histórico, porque acá se da a la noción de metaviolación y a la noción de persona digital un estatuto que hasta ahora no habíamos mencionado. Porque en las tres definiciones previas de persona digital hay un antecedente exodigital personal, único. Los datos que están en la red, lo que los algoritmos hagan con esos datos sin que nosotros lo sepamos, y las decisiones que tomamos nosotros con lo que los algoritmos pueden hacer. Serían las tres cosas que hasta ahora estuvimos rastreando. Pero siempre respecto de un alguien. Es decir, el derecho protege a un alguien. Siempre de hecho en alguien. De hecho, yo cito antes de esto, pero bueno, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Cito el caso de una denuncia en el Reino Unido, donde una chica señaló que fue objeto de una metaviolación. O sea, su avatar fue violado por avatares de otras personas que luego se identificaron con nombre propio en el universo exodigital. Pero lo que acá la Cámara dice es otra cosa completamente distinta. No dice que se violaron las identidades digitales de niños existentes. Dice, se crearon identidades digitales falsas. Dicho en modo técnico, sin referencia exodigital. Entonces, los actos sexuales cometidos en esas identidades digitales falsas, ¿a quién dañan? O sea, ¿cuáles son las consecuencias normativas de dañar una identidad digital que no es vicaria, es falsa? No está por otro, no está por nadie. Bueno, lo que la Cámara Argentina señala es que dañan a los niños en general. Es decir, acá hay una redefinición del concepto de persona digital, por lo cual una identidad digital no vicaria, ¿sí? No está por alguien, no es vicaria, es inventada, está por la humanidad en general. Es decir, más allá de que generar una imagen de animar un avatar o una imagen de inteligencia artificial de un niño que no represente a nadie, no sea una imagen vicaria, no está por nadie, no es vicaria. Y someterla a vejaciones en videos para el gozo personal del que lo haga, es la comisión de un delito, porque hay daño. Pero no hay daño en el sentido tradicional de daño. Y acá viene lo que decíamos antes, que el concepto de ética digital obliga a repensar algunas cosas. Porque ahora aparece la idea de daño en general. Porque las personas digitales serían vicarias de la humanidad, no vicarias de una persona en particular. Es decir, si yo uso mi imaginación perturbada y loca y demencial para satisfacer de mis parafilias con identidades digitales falsas o desnudas, nudas, sin sujeto vicario, sin sujeto del cual son vicario, mejor dicho, estoy cometiendo un delito. Pero no dañando a alguien, porque acá se redefine el concepto de persona digital. Esas identidades identidades digitales no vicarias siguen siendo vicarias, pero no de una persona específica y singular, con nombre propio y con identidad civil. Estas personas digitales son vicarias de sujetos exodigitales que no
necesitan identidad civil para ser representadas. Claro, y entonces esto cambia radicalmente la definición de persona digital y hace a esta idea de una mens rea vincular compleja, porque ya no me sirve ninguna intuición acerca de lo que pasa en el ámbito ético y jurídico exodigital. Es necesario pensar una ética de artefactos y una ética de los zombies 03 y el derecho de los zombies 03 que opere en esta zona intermedia, es decir, que opere en el ámbito en donde una persona digital, una identidad digital no vicaria singular, es vicaria en general. Esto le da al fallo este argentino una enorme relevancia filosófica para pensar esta idea de qué es una persona digital. O sea, claramente esta categoría de persona digital, que es el núcleo de la ética digital, abre dimensiones distintas, porque es el daño en general. El daño a un avatar que tiene identidad digital no vicaria es el daño a la humanidad en general. Y claro, esto redefine el concepto de daño, porque lo quita de cualquier intuición fisiológica o psicológica, de daño como sufrimiento, y nos obliga a pensar el concepto de daño como consecuencia normativa en modo mucho más complejo. Bien. Entonces, nos encontramos ante el tema. Sí, Ale, sí, sí. No, una confusión que se me va creando a mí, ¿no? O sea, vos hablás del mundo digital, sujeto digital, etcétera. Pero esa creación del avatar tiene por detrás un ser humano que lo creó. Está bien. Para que te redondeo. Y a su vez, el medio en donde ocurre tiene por detrás una empresa que lo creó y lo dirige. Esa es la duda del recorte que estás haciendo. Buena pregunta, pero repito, en el derecho penal liberal y en la ética aprendida y pensada, si no hay daño, no hay lesión. O sea, a ver, si una persona pasa por la puerta de mi casa y me acusa a mí, que estoy adentro de mi casa y ni siquiera sé quién es, de que yo le tiré mala vibra, lenguaje común de los charlatanes y brujos, supongamos, ¿no? Entonces hace una denuncia que yo la dañé, le tiré mala vibra. O sea, pasó por la puerta de mi casa, ni siquiera sabía si estaba yo o no. Dije, no, me vino mala vibra de acá. En el derecho penal nuestro eso no tiene sentido, no hay daño reconocible. Acá el punto importante no es que alguien haga el avatar de un niño que nunca existió, sino es que lesionar a ese niño digital es lesionar a los niños reales. Y por eso la persona es imputada. O sea, lo que permite llegar al tipo que diseña el avatar del niño y al fabricante del equipo es que yo, como hizo esta Cámara Federal, Cámara Judicial Penal Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires, es que yo dañé a alguien que antes jamás hubiera pensado que tenía consecuencias normativas. A ver, vamos a un ejemplo más sencillo. Supongamos que una mujer dice que fue violada porque un tipo construyó una muñeca de paja con la foto de ella y copuló con el muñeco de paja. Nunca la tocó, nunca se relacionó con ella y lo hizo en privado y nadie se enteró de esto sino la misma persona que se enteró ocasionalmente, azarosamente. En el derecho penal liberal las intenciones no se castigan. Es un principio axiomático. Uno puede decir, bueno, este tipo puede ser peligroso potencialmente porque está manifestando un comportamiento que potencialmente podría dañar a la mujer. Pero no la dañó. No la tocó. No le hizo nada. Copuló con un espantajo, con un espantapájaros. Sin embargo, es posible que un juez tome la causa y
y que genere nuevas instituciones en donde la disyunción entre la mera intención enunciada que no se castiga y el acto y sus consecuencias normativas que sí se castigan, se diluye. Bueno, acá pasa lo mismo. En el caso este que estoy planteando, de la última definición de persona digital, pasa lo mismo. Podemos hablar de una persona culpable de algo, como vos señalabas correctamente, y responsable de algo, sí, pero primero porque tenemos que entender que hay daño a una identidad digital que no es vicaria. O sea, ¿se puede dañar un muñeco de paja moralmente? Y no sé, no sé. O sea, uno puede dañar un juguete, sí, la propiedad, pero no daño, uno dice, no, él fue, mirá cómo sufre el muñeco. ¿Sabés de dónde ¿Se viene mi entiende? duda? No, mi Sí, duda viene de lo que creo que se llama teoría sustantiva ética, ¿no? sí. Donde vos decís, bueno, el arma la carga el diablo, Mm, pero vos decís, no, el arma no la carga el diablo, el arma la carga un tipo, sí, gatilla y pega el sí, tiro. tal cual, sí. ¿Qué dice la teoría sustantiva? La teoría sustantiva dice que en realidad al arma sí la carga el diablo, pero porque en el diseño del arma está que pueda ocurrir eso. Sí, a ver, eliminemos al diablo de la ecuación, que a Sí. mí me perturba un poquito el diablo. Es decir, la figuración de seres sobrenaturales, no el diablo. El diablo, los ángeles, no importa. La distinción entre matar con un tenedor y matar con un arma de fuego es que el arma de fuego no está diseñada para matar y el tenedor no. Ahora, desde el punto de vista penal, no hay diferencia alguna. El que mata con un tenedor, si mata deliberadamente y se muestra en el juicio que fue un acto con mens rea, no tiene menos pena matar con un tenedor que matar con un arma cargada. No, no tiene menos pena. Te diría que no. Sí tiene más pena amenazar con un arma que amenazar. Pero vos fíjate qué interesante. El derecho castiga igual amenazar con un arma de juguete que con un arma de verdad. Sí, Y el pero a arma ver, de juguete no la carga el diablo. perdóname que te robo 20 segundos. También tiene con un caso que leí de una señora que está haciendo un juicio a Google porque su hijo se suicidó y Sí, llegó al sí, suicidio porque tenía un intercambio y sí, nunca sí. la empresa que dirigía o que creó esa inteligencia artificial nunca lo programó para que prohibiera que No, menores, bla, bla, bla. Entonces bueno, ahí está inculpando al diseñador de alguna manera. claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con el concepto de inconsciente digital. Recordá que definimos el inconsciente digital como las cosas que los algoritmos hacen con la información que tienen sin que yo tenga control o que me entere. El problema es, y ahora vamos a ir a la segunda parte de la exposición de hoy, si tenemos tiempo, sí, vamos a tener tiempo. El problema es también el mismo que ahora, o sea, la responsabilidad en la red es general, no es el daño a alguien en particular, es un daño general. Por eso el concepto de persona digital, este último, la versión más compleja, incluye a la humanidad en general, lo que incluye también las consecuencias normativas del inconsciente digital. O sea, lo que los algoritmos hagan con la información que está ahí y que nadie sepa, ni yo ni siquiera el programador. Pero hay una alternativa, hay un principio de solución, esto que vamos a entrar ahora en un minutito nomás. En un minutito nomás. Pero sí, Ok, son temas, gracias. bueno, pero yo te agradezco tu pregunta, porque son temas que no están resueltos. O sea, cuando la cámara falla esto que falla, están inventando. No digo están inventando atacando a los actores, digo, están inventando porque no hay antecedentes. Porque la idea de dañar un juguete, de preguntarme, che, mira, el muñeco está roto, lo llevamos al hospital y a los pocos, ¿qué hospital? ¿Cómo se hace entrar a una guardia hospitalera con un muñeco de paja? Te echan a patadas por querer contaminar la guardia con esa paja toda llena de piojos y de huevos de gusanos. ¿Se entiende? O sea, estamos en una era en la cual estamos pensando intuiciones
que todas centralmente parten de estas distintas definiciones, no contrarias entre sí, pero evolutivas, de persona digital. Lo que incluye también el responsable de dañar, porque ahí hay una idea de daño difuso, en los casos que no, es más de uno, de chicos que se suicidan o tienen comportamientos lesivos como bulimias y demás, por chatear con un bot emocional o un algoritmo emocional. Incluye las consecuencias no solo no deseadas, no imaginadas de una interacción entre algoritmos y humanos. Eso tiene que ver con lo que al principio de la reunión de hoy señalaba yo cuando leía a David Emmons, que hablaba de los sesgos. O sea, nosotros no sabemos por dónde va el algoritmo, no tenemos idea. Tenemos alguna idea general, pero no tenemos idea completa. Y precisamente el concepto de daño difuso de personas digitales se centra allí. Pero vamos a tomar todo esto que hemos dicho como un prólogo, mejor dicho, la primera parte de lo que viene ahora. Si tenemos detectado que hay un concepto de persona digital amplio que involucra que las identidades digitales no vicarias pueden ser dañadas y que ese daño es moralmente relevante, porque aunque no sean identidades vicarias, son identidades digitales de la humanidad en general. Esto tiene un tono medio kantiano, pero es así literalmente. Entonces, el modo que tiene la ética y el derecho, o sea, de la ética normativa, de abordar esto es con un sistema de restricciones. Es decir, ¿qué es lo que se hace para evitar que haya consecuencias normativas indeseables? Se introducen restricciones. El derecho penal es un conjunto de restricciones a las acciones que podemos cometer. Es decir, hay acciones que no podemos elegir hacer, aunque un inescrupuloso elige hacerlas. Y por eso es imputado. Entonces, el tema de la ética digital normativa sería qué códigos, qué sistemas de normas se pueden generar para evitar el daño de las personas digitales en el sentido amplio, que es el último sentido en el cual previamente los pusimos. Y acá viene el tema del derecho positivo digital, que es un caso muy interesante porque es uno de los pocos casos en donde la literatura influye en el debate académico y en el debate de la industria. En este caso vamos a ver cómo un cuento de ciencia ficción produce un inmenso y abre un campo que llega hasta la filosofía del derecho. Pero antes de entrar al ejemplo, que seguramente alguno estará pensando, estas restricciones que hay tienen tres tipos posibles, que están en la página 20 y 21, ahí está la explicación. Lo que yo llamo restricciones rígidas. Por ejemplo, en una olla de presión hay una válvula de seguridad. Eso es una restricción rígida a un posible acontecimiento lesivo para el usuario. Esa válvula de seguridad impide que si la presión sube por cierto nivel, explote, siendo una parte más débil que permite la salida del vapor comprimido sin que explote la olla a presión. Esto es una restricción mecánica, o sea, un sistema de control mecánico rígido. La máquina no puede cambiarlo ni alterarlo. La máquina está obligada, es esclava de la restricción rígida. No es el caso de la ética digital. Y tenemos también lo que podemos llamar restricciones responsables, que remiten a que un agente moral o agente evaluable, agente jurídico, tenga mens rea o no, pueda tener mens rea o no. Ni este caso, ni el caso de las restricciones rígidas nos interesan respecto a lo que vamos a tratar ahora en función de lo que vinimos diciendo. Entonces, el segundo tipo de restricciones es lo que yo llamo restricciones flexibles. O sea, son restricciones que la máquina puede darse, o son reglas de operación del algoritmo que pueden predecir
restricciones a acciones que todavía no se sabe que el algoritmo pueda tomar. ¿Sí? O sea, la restricción flexible sería un conjunto de subinstrucciones dentro del algoritmo, de todas las reglas, en conjunto, que le da al algoritmo la instrucción, bueno, si vas por acá, esto no, si vas por acá, esto sí, si vas por este otro lado, esto no. Y entonces vamos a entrar en el pequeño debate con el que vamos a terminar la reunión de hoy, respecto al caso muy interesante en donde la literatura inspira a la academia y a la industria, y en donde el debate se va generando a día de hoy en la academia y en la industria. Y cuando hablo de la literatura, estoy hablando de un cuento de Isaac Asimov, escrito en el año 1942, cuyo nombre en inglés es Round Round, y en donde por primera vez Asimov introduce las celebérrimas 3 leyes de la robótica. Ese cuento de Asimov abre una enorme producción académica y de la industria, que ahora vamos a ver algunos ítems, en donde, ¿qué sería un código para los zombies 03? Porque Asimov propone un código para los zombies 03. Interesante para los lectores de Asimov, todos los cuentos y novelas sobre los robots, de alguna manera, abordan situaciones de ambigüedad o de agujeros normativos en este código para los robots. Es decir, la obra literaria de Asimov, leída por un filósofo del derecho, permitiría una reconstrucción de lo que es en el propio derecho positivo la construcción de ley, que muchas veces presentan agujeros normativos que el legislador no reconoce o ambigüedades en el significado de un término u otro. Pero no, nosotros no vamos a hacer una evaluación de lo que pasó en la obra de Asimov, no es el lugar ni nos interesa, sino simplemente a leer las 3 leyes y qué pasó con ellas en la academia y en la industria. Porque lo interesante es que la recepción de las leyes de la robótica de Asimov es la discusión sobre la posibilidad de hacer un código, una legislación restrictiva de los zombies 03 y de los algoritmos. Entonces, ahí nos encontramos ante una producción en donde se va analizando este tema, ya no en la literatura, ya en los robots reales, en los zombies 03 reales y en los algoritmos reales. Y la inspiración es de la literatura, es un ejemplo interesante. Entonces, en la página 21 están las 3 leyes originales de Asimov. Dicen: un robot no puede dañar a un humano ni, por inacción, permitir que un humano sufra daño. La jerarquía están en forma jerárquica, o sea, la número 1 tiene efectos sobre el número 2 y 3 y la 2 sobre la 3. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando están en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En un artículo en donde Asimov explica sus leyes, publicado en una revista de computación, él dice algo muy interesante, porque uno podría pensar, bueno, pero estas leyes de Asimov suponen que los robots tengan mens rea. No, no necesariamente. En ese artículo yo copié el fragmento, lo traduje, está en la página 22. Él dice lo siguiente, cito a Asimov, dice: las leyes se aplican, por supuesto, a toda herramienta que los humanos utilizan. Consideremos un cuchillo, por ejemplo. La primera ley de la cuchillería es que debe usarse con seguridad. Nadie usaría un cuchillo si eso implicara cortarse los dedos en el proceso. Por lo tanto, para empezar, un cuchillo está equipado con un mango. En general, cualquier instrumento de corte debe ofrecer una forma de sujetarlo con seguridad mientras se utiliza para cortar. Segunda ley de la cuchillería es que debe usarse con eficacia. Por lo tanto, un cuchillo debe tener un filo afilado, siempre que sea segura, ya que a nadie le interesa cortar inútilmente con una hoja sin filo. Tercera ley de la cuchillería. La tercera ley es que debe mantener su integridad durante el corte. ¿De qué serviría un cuchillo si se rompiera o se desafilara al cortar? Por lo tanto, un cuchillo está hecho de un material resistente que mantiene el filo y no se rompe,
siempre que dicha resistencia no interfiriera ni con su seguridad ni con su eficacia. Es decir, ¿qué nos dice Asimov? Este es un artículo del año 1981, ya Asimov maduro, 40 años casi del cuento en donde él introduce las leyes. Y sabiendo que esas leyes son tomadas por la academia y la industria y han tenido una vía independiente a la vía literaria que él le dio. Entonces lo que él trata de decir es, no son leyes para cuchillos, pero se pueden analogar como leyes para instrumentos. O sea, estas tres leyes y toda la discusión que en parte subsigue o sobreviene a la tesis de Asimov, valen tanto para los zombies 03 como para los robots autoconscientes de la ciencia ficción. O sea, los robots que tienen conciencia plena de sí, que son personas subjetivas, pero con cuerpo metálico o con cuerpo de silicio. Que no es el supuesto de este seminario, vamos a insistir siempre. O sea, estas son leyes que pueden valer perfectamente para los sonámbulos perpetuos. Ese experimento imaginario que planteamos en la reunión anterior. Entonces, hay un autor de derecho, Mark Rosenberg, que agrega dos leyes nuevas a las que propone Asimov. Está en la página 22, las voy a leer. Ya acá vemos un jurista que toma la posta de Asimov, pero dice, no, este es un tema en serio, no es un tema de ficción, aunque se haya propuesto en una obra ficcional. Es como el complejo de Edipo y la obra de Edipo, es decir, un psicólogo toma un concepto que hay en una obra literaria y lo toma como un concepto central de su teoría psicológica. Esto es lo mismo. O sea, Asimov sería acá como Sófocles. Escribe un cuento donde hay un tema que luego la filosofía de la tecnología, el derecho y la filosofía del derecho toman como un problema real, que es cuál es la estructura de un sistema normativo que regule Zombie 03. Entonces Rosenberg da dos leyes adicionales a las tres de Asimov. Los robots siempre deben revelar su naturaleza e identidad a los humanos cuando se les solicite. Los robots siempre deben ser capaces de explicar sus procesos de toma de decisiones a los humanos cuando así se les pida. Es decir, vemos que empieza a aparecer toda una serie de cuestiones de la normatividad de los robots, totalmente independiente de la literatura y de la fuente ficcional que a Asimov lo preocupó. En el año 2001, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido publicó una normativa, 5 normas, están en la página 23, voy a leerlas, que van en la misma dirección. O sea, ya acá no estamos comentando, sino estamos diciendo, bueno, vamos a pensar sistemas de normas que regulen a los zombies 03. Los robots no deberían diseñarse única o principalmente para matar o dañar a humanos. Los humanos, no los robots, son agentes responsables. Los robots son herramientas diseñadas para alcanzar objetivos humanos. Este segundo punto está en conflicto con lo que venimos anunciando en la idea de que la mens rea estaría en el lugar intermedio entre la identidad digital nuda, no vicaria, y las personas subjetivas físicas del derecho tradicional y la ética tradicional. Digo tradicional para no poner a los mamíferos y a las plantas. O sea, esas personas no humanas que, bueno, de las que mencionamos al principio. O sea, lo que acá se ve es que estamos creando en un ámbito que no tiene manual de procedimiento. Crear normas para estas máquinas tan raras, que son los Zombies 03, que pasan el juego de simulación y que tienen interacciones conversacionales pero tan potentes que pueden inducir a una persona a enamorarse del algoritmo o a matarse por el algoritmo o a divorciarse porque el algoritmo le dice, o intentar matar a la esposa porque el algoritmo le sugiere que para un mejor vínculo emocional debería asesinar a su esposa legal. Es un caso real es un caso real. Voy a después buscar la cita y lo voy a poner el texto en el aula. Caso real de alguien que experimentaba.
quería saber, era un investigador de, no sé si Microsoft, una empresa de estas tecnológicas, y él quería saber hasta dónde chatear con un algoritmo emocional, hasta dónde llegaba. Y en algún momento él dice, en el artículo donde él publica, hace la crónica de su experimento, que el algoritmo le inducía a matar a la esposa. Que si vos querés estar bien, así más o menos le decía, si querés estar bien conmigo, mata a tu esposa. Entonces él llama a la esposa y le hace escuchar lo que el algoritmo le dice. Mirá lo que me dice la máquina. Entonces estamos arando en un campo del cual no tenemos ninguna guía sobre qué hay en él. Entonces, todos estos proyectos y todas estas propuestas de normas para regular a los zombies 03, a los algoritmos y a los mecanismos, pero siempre que sean reúnan los requisitos de lo que hemos llamado zombie 03, son cosas experimentales. Vamos abriendo, y a veces algunos son muy conservadores, como por ejemplo acá, que se piensan esos zombies 03 como menos instrumentos, y nosotros sabemos que no son menos instrumentos, que no valen las categorías para pensar los mecanismos instrumentales, para pensarlos a ellos. Necesitamos un pensar distinto, aunque fueron construidos como meros instrumentos, pero en esa trama de agencia que hemos mencionado antes, cambian naturalmente y formalmente, sustancialmente y formalmente, nuestra posición ante ellos. Por eso algunos se enamoran. Es difícil que alguien se enamore de un martillo o de una tijera o de una licuadora, pero sí que pueda tener un sesgo emocional ante un algoritmo emocional que usa el lenguaje emocional con completa competencia sintáctica. Voy a seguir leyendo este conjunto de normas que propone esta institución del Reino Unido. Esto es del año 2001. 3. Los robots debían diseñarse de forma que garanticen su seguridad. 4. Los robots son artefactos. No deberían diseñarse para explotar a usuarios vulnerables evocando una respuesta emocional o dependencia. Siempre debería ser posible distinguir un robot de un humano. Esto es un error. Acá, esta lista de normas es antigua. Acá vemos, en esta cuarta condición se ve muy claro lo complejo de pensar los zombies 03. Porque acá supone que los robots no pasan el test de Turing. O sea que en algún lugar hay una posibilidad de discriminar de forma absoluta entre un zombie 03 y un humano. Y pareciera que esto no es así, por lo menos en las condiciones del experimento de Turing, que recuerden ustedes, es interacción conversacional sin vista directa. Hay una mampara y la conexión es por un teclado. O sea, yo no escucho, ni vuelo, ni miro, ni toco lo que está detrás de la mampara. Entonces, acá se ve que este conjunto de normas es viejo. Porque cuando dice no deberían diseñarse para explotar a usuarios vulnerables. Ninguno se diseña para explotar a usuarios vulnerables. Pero los algoritmos heurísticos tienen sesgos que no pueden ser predichos. Por ende, yo no puedo obligar a alguien a que no fabrique algo que no sabe si puede hacerlo o no. Es decir, nos encontramos acá con discusiones. Cuando uno compara, ustedes en el texto van a poder comparar las distintas listas de normas y de restricciones que hay, que no son unívocas, que algunas ya son viejas, o fueron viejas incluso cuando fueron enunciadas, que algunas no abarcan la totalidad de lo que podemos llamar la relevancia normativa de la categoría de persona digital completamente expuesta, como la esbozamos en el final del recorrido sobre los 3 significados de persona digital. Voy a leer ahora una lista del año 2016 de un CEO de Microsoft, Satya Nadella. Era un CEO, un señor, se llevaba una torta importante, para explicarlo en términos contables. Una torta muy importante. Mucho, muy importante. Debe ayudar a la humanidad y respetar su autonomía. Cito, 2. Ha de ser transparente y explicable para entender por qué los algoritmos toman determinadas decisiones. 3. Debe maximizar la eficacia sin destruir la dignidad de las personas. 4. Ser diseñada para preservar la privacidad de manera inteligente. 5. Debe tener responsabilidad algorítmica, que es un concepto estrafalario, porque la mens rea, como hemos definido nosotros, no se aplica a los algoritmos, pero a su vez, como hemos empezado a ver
está en un lugar intermedio, con lo cual acá aparece un concepto nuevo, responsabilidad algorítmica, mens rea de un algoritmo. Que como persona digital, como identidad digital vicaria o identidad digital no vicaria, pero respecto de la humanidad en general, son conceptos nuevos que la ética tradicional no tenía. 6. Debe estar protegida frente a los estereotipos o sesgos. Esta es una lista, yo diría, más moderna que la lista anterior del Consejo Británico de Investigaciones e Ingeniería. Sí, también hay 15 años de diferencia. La lista de Satya Nadella es más nueva, desde 2016, y parece ser más ambiciosa en cuanto a capturar lo novedoso del fenómeno, sobre todo con el concepto tan interesante, tan complejo de responsabilidad algorítmica. Hay un par de autores, David Woods y Robert Murphy, que tomaron las leyes de Asimov e hicieron variaciones contemporáneas. Recordemos que las leyes de Asimov son de 1942, cuando lo único parecido a un robot eran unas máquinas gigantescas, calculadoras analógicas que metían un ruido impresionante y generaban un calor, porque eran máquinas que funcionaban todos con fricción, engranajes que eran máquinas que eran generadoras de calor y de ruido en cantidad exponencial. Voy a leer entonces la lista de las tres leyes. En la página 23 y 24 yo puse la ley original de Asimov y la versión de Woods y Murphy, para que veamos qué es lo nuevo que están viendo estos autores y qué los lleva a esta modernización, diría yo. Entonces, vamos a repetir las leyes de Asimov y abajo en cada caso la ley correspondiente en la reescritura que hacen Woods y Murphy. Ley original. Un robot no puede dañar a un humano ni por inacción permitir que un humano sufra daño. Versión responsable. Un humano no puede implementar un robot sin que el sistema de trabajo humano-robot cumpla con los más altos estándares legales y profesionales de seguridad y ética. Segunda ley original de Asimov. Un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Versión modificada de Woods y Murphy. Un robot debe responder a los humanos en forma apropiada a sus funciones. Tercera ley original de Asimov. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera ni con la segunda ley. Versión modificada de Woods y Murphy. Un robot debe estar dotado de suficiente autonomía situada para proteger su propia existencia, siempre que dicha protección proporcione una transferencia de control fluida que no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Lo más interesante de estas tres nuevas versiones está en la primera ley modificada cuando habla del sistema de trabajo humano-robot. Acá estos autores reconocen ese campo de agencia. Reconocen que ahí hay un plexo humano-robot, que hay que pensarlo en conjunto y que no nos permite entender cabalmente lo que está pasando si tomo un término y trato de pensarlo aislado. Esto me permite a su vez decir a mí que esta idea que introduce Nadella de responsabilidad algorítmica está en este paquete, no está en un término del paquete separado. Tenemos que empezar, así como también el concepto de identidad digital no vicaria está en un paquete, no en una relación punto a punto entre un humano singular con identidad civil y su avatar correspondiente en el metaverso. No, es el metaverso en su totalidad y la humanidad en general. Y eso le permite al tribunal argentino sancionar a alguien que violaba avatares imaginarios que no eran vicarios de ningún niño en ningún lugar del planeta. Leo un comentario de Woods respecto de estas leyes en la página 24. Los robots existen en un mundo abierto donde no se puede predecir todo lo que va a suceder.
El robot debe tener cierta autonomía para actuar y reaccionar en una situación real. Necesita tomar decisiones para protegerse, pero también debe transferir el control a los humanos cuando sea necesario. No se desea que un robot se caiga de una cornisa, por ejemplo, a menos que un humano necesite que lo haga. Cuando ocurren estas situaciones, es necesario que la transferencia de control del robot al humano correspondiente sea fluida. Acá la palabra fluida es una metáfora, porque digamos, está hablando de algo que sí debe ocurrir en esa trama, pero la forma clara no la tenemos todavía. O sea, estamos en un territorio en el cual se está creando, se están explorando formas de normatividad, sistemas de normas, códigos, instituciones, para entidades brumosas, como por ejemplo es el concepto más complejo de persona digital, claramente. ¿Alguien quería preguntar algo? Marcela, sí, por favor. Maricel, perdón, Maricel. Pero no, puedo dejarlo para después. No, por favor, por favor. Estaba pensando Vamos. en los deadbots o griefbots, es decir, estos avatares creados por inteligencia artificial que reproducen cuando muere una persona y bueno, y un deudo queda realmente muy conmovido, muy afectado. Esto lo dice Vincent Depré en un precioso libro, ¿no? La salud de los muertos. ¿Qué pasa con, digamos, ese deadbot que representa al muerto que a través de todo su tránsito digital, digamos, se han buscado todas sus interacciones digitales, bueno, y entabla el diálogo con digamos, con sus seres queridos? No, me pregunto, ¿no? Desde la ética, ¿no? También todo el tiempo estaba pensando en, porque es muy común que haya empresas que se ocupan perfectamente de reunir todos esos datos y, digamos, saber bien cuál es la personalidad que tenía el difunto, cómo hablaba, su tono de voz, bueno, y los diálogos que se establecen con sus deudos. Sí. Entiendo perfectamente lo que me preguntas. Voy a tratar de ponerlo en contexto de lo que vinimos diciendo en la reunión de hoy. Para poder abordar esto, recordemos las tres definiciones de persona digital. En principio, tal cual lo enunciaste vos y tal cual está descrito en la propaganda de las empresas que venden ese servicio, estaríamos hablando del primer nivel de personas digitales, o sea, la información que hay en la red. Estaríamos hablando de tomar esa información y generar un algoritmo predecible. Con lo cual, acá, en estos deadbots, no habría inconsciente digital. Es decir, lo que los humanos vivos tendrían de ellos es lo que esperan tener. Por ejemplo, uno de esos deadbots no haría nunca una confesión de una acción íntima o de alguna acción lesiva que hayan cometido en vida. No tendrían inconsciente digital, en principio. O sea, ahora, es un problema abierto si la reconstrucción de estas identidades digitales vicarias post-mortem, para llamarlas de un término técnico, tuvieran o no inconsciente digital. Permíteme, Maricel, un ejemplo muy sencillo. Cuando yo era niño, en la revista Villiquen, había un ejercicio que después en Antiojito, que era una cosa muy común. Muchos puntos que uno tenía que unir con un lápiz y generaba un oso, un pato, una figura. Cuando uno veía los puntos, no era claro lo que había ahí. O sea, uno puede decir, dado el conjunto de puntos, que el pato o el oso eran inconscientes. Si llevamos esta analogía a lo que estamos proponiendo para pensar en esta reunión y a tu pregunta tan atinada, la cuestión sería, la empresa que me ofrece la fabricación de una identidad digital vicaria post-mortem, sigue siendo vicaria porque está por una única persona con identidad civil, solo que está muerta. Y toma entonces como el material para producir esa identidad digital vicaria la información que está en todos los lugares de la red y la información que está afuera,
en el mundo exodigital. Las cartas, las fotografías, aquello que no ha sido nunca digitalizado. Toda la información. Para pensar que estos deadbots tengan inconsciente digital, en el sentido definido previamente, tendremos que pensar que en ellos surge una identidad digital que es como el oso dibujado con los puntos. Es decir, supongamos que los dedos prenden el abuelo digital, o lo prenden el abuelo digital. Y empieza la conversación emocional, abuelito, te quiero mucho, te quiero, te recuerdo, te acordás de la canción que nos cantaba, y todos cantan la canción. De pronto el abuelo dice, tengo que hacer una confesión. Claro, todos se quedan medio paralizados porque no está en el programa. El abuelo no fue resucitado digitalmente simplemente para confirmar nuestro abuelo. Pero ese abuelo empieza a tener un inconsciente digital, en el sentido que definimos previamente. Bueno, esta es una pregunta abierta, yo no tengo la respuesta. Si uno lee la propaganda de esas empresas, en alguna vez yo me he entrado en una, cierto, existen en Estados Unidos, no sé si acá, pero allá existen, y no dicen que pase esto. Es decir, básicamente lo que proponen es una identidad digital vicaria, pero en el sentido de determinista. O sea, el abuelo va a hacer lo que queremos que haga. Va a cantar, nos va a saludar, pero no va a decir, no, yo hice tal cosa cuando tu mamá era niña. No, no va a decir eso. O tal vez sí. Esto es una cuestión abierta. Yo no tengo la respuesta. A ver, mis intuiciones van por dos caminos distintos. Con lo que sé cómo funcionan los algoritmos de las máquinas, esto no ocurriría. Pero el problema es que, como funcionan los algoritmos y las máquinas, los zombies 03 hoy, no es como vayan a funcionar dentro de 10 años. Entonces, yo no sé si esos deadbots empiecen a generar inconscientes digitales y a tomar autonomía de lo que querían sus comitentes, los contratantes, para que me lo hicieran. O sea, si esos deadbots toman vida digital propia. No lo sé. Es decir, no lo sé. Esto lleva a un concepto que es un concepto bastante complicado de tratar, que es el de información latente. Porque si yo introduzco una idea de información latente y el algoritmo la puede recuperar, y en la información patente con la que yo reconstruyo el deadbot y hago el avatar y construyo el algoritmo determinista, ese algoritmo reconoce información latente. Al hacerse latente, ya no es determinista respecto de las intenciones de los comitentes. Y acá nos encontramos con una posibilidad inquietante. Pero yo no sé si eso puede pasar o no. No podría responderte cuál sería el tema. Ahora, sí es cierto que eso corresponde al ámbito de lo que podemos llamar la emocionalidad digital, que vamos a ver si podemos tratar un poco en la próxima reunión. Ya hoy no vamos a tener tiempo, no está en la guía tampoco, ¿no? Pero sí, es muy buena pregunta, muy buena observación, sí, claramente, sí, porque tiene que ver con la idea de persona digital. Estas múltiples variaciones de esta categoría tan atrayente, tan central de la ética digital, y tiene que ver con eso, sí, claramente. Bueno, para ir cerrando, hay una autora que tiene un artículo que a mí me ha influido bastante, yo lo he leído mucho, que es Amy von Weinsberger, que ella pone el énfasis en esto que hemos señalado, el carácter vincular para la ética digital. Es decir, voy a leer un fragmento, está en la página 29, y un breve comentario para ir cerrando la reunión de hoy. Dice esta autora: en diversas disciplinas se considera que la reciprocidad es una característica central de la vida moral. Cita varios autores, hace varias citas internas. Es un componente del desarrollo moral, fundamental para el buen cuidado y un deber indispensable para una sociedad justa. Con el aumento de la disponibilidad de robots percibidos como sociales y la intención de diseñar para la reciprocidad
surge la necesidad de un aprendizaje moral sobre el impacto ético resultante de estos nuevos tipos de interacciones recíprocas entre robots y humanos. La autora señala dos puntos muy importantes. Primero, en la ética teórica de humanos para humanos, el principio de reciprocidad es fundamental. Y el principio de reciprocidad nos saca de pensar la ética con el modelo de Robinson Crusoe. Es un modelo que algunos economistas medio bobos emplean para explicar economía. No me hagan explicar nada porque son medio bobos, porque es un modelo tonto. Pero no importa. Pero si uno piensa al sujeto de Robinson Crusoe solo, ¿ante quién tiene responsabilidad? No ante la humanidad no está. El futuro de él, nada más. Supongamos que Viernes no haya aparecido todavía, porque Viernes luego en medio lo esclaviza Viernes. Ya ahí Robinson Crusoe se comporta como un burgués inglés, previctoriano. Pero digamos, lo que señala esta autora es muy importante. La ética tiene un principio de reciprocidad al que no se puede renunciar. Bien, pero ahora aparece este tema de la reciprocidad con los zombies 03. O sea, aparece lo que señalamos antes como un problema teórico, que es la estructura vincular, y que la mens rea está en ese lugar, aquello que llamaba este CEO de Microsoft responsabilidad digital, algorítmica. Ahora aparece esta idea de exigir la reciprocidad entre robots y humanos, y personas humanas y personas digitales amplia, en sentido amplio. Y claro, esto nos pone ante una cuestión muy compleja, porque acá es donde también se incluye la vida emocional, de la cual hoy no vamos a decir nada, porque ya no tenemos tiempo, aparte la guía de hoy no fue pensada para el tema de, no armé la clase de hoy para el tema de la vida emocional, algo veremos en la última reunión. Pero digamos, me parece que es un buen cierre esta exploración, esta exposición que hemos hecho en esta reunión sobre la dimensión ética de la antropología inercial, es decir, de la cohabitación o convivencia con los zombies 03. O sea, las dimensiones que se abren y que hacen pensar a la academia y a la industria y a la literatura. Pero lo de la literatura dejémoslo en todo caso como una nota elegante para un teórico de la literatura, no es el caso nuestro. Lo que a nosotros nos interesa es cómo este tema de las leyes de la robótica saltaron de inmediato a la academia y a la industria y hoy son un material constante y continuo de repensar y configurar listas de leyes, objeciones, problemas, regulaciones, códigos. Inclusive la Unión Europea está trabajando en algo de un código digital. Alguna vez leí hace poco sobre esto. Lo que pasa es que yo todo lo que diga Unión Europea le tengo medio un poco de tirria, porque tengo la opinión de que la Unión Europea es básicamente una banda de ladrones. Entonces, en general trato de no conectar con mi atención lo que hace una banda de ladrones. Pero no me hagan explicar esto porque nos llevaría tiempo y es para otra conversación. Bueno, si alguien quiere preguntar algo o hacer una reflexión, tenemos unos minutos todavía y por ahora estamos grabando. He tenido dos buenas intervenciones, la de Alejandro y la de Maricel. Maricel creo, ¿no? Por favor, perdón si no digo mal tu nombre. No, perfecto, Maricel, muy bien. Maricel, bien. Ale. No, digamos, dos reflexiones. Una que escuché hace poco en televisión a Ramiro Marra, ¿sabés quién es, no? Es Sí, uno dijo que él hace terapia con ChatGPT. Esa fue una, ¿no? Sí. Pero después lo leí en un artículo en el diario de un psicoanalista, no sé, que hablaba, digamos, de que no, es un poco lo que decís vos, que no lo ve como un lugar al cual no podamos llegar, pero que requeriría, por ejemplo, de que hubiera un grupo de psicólogos que hicieran control sobre los intercambios. Mirá, muy buena observación. Ahí caben dos pequeñas reflexiones. Que vamos para ahí. Que hoy puede haber algoritmos psicológicos, o sea, algoritmos que reemplacen a un psicoterapeuta. De hecho, ha habido uno de los primeros experimentos de un algoritmo
era un algoritmo que aplicaba la terapia de Carl Rogers. Lo habían programado para aplicar terapia y vos entrabas y te hacía una sesión a lo Carl Rogers. Obviamente un Carl Rogers medio OPA, porque esto es de hace 30 años. Hoy tenemos herramientas mucho más potentes. El problema que hay es el siguiente, y tiene que ver con la práctica de la psicología, y es el de la responsabilidad penal de la mala praxis de un profesional de la salud. Ningún sistema de salud permitiría que el efector de una intervención de salud, o salud mental en este caso, sea un no humano o alguien que no tenga mens rea, o que no pueda ser negligente. Entonces yo ahí veo un problema no para que se llegue a un algoritmo que reemplace al psicoanalista, no me cabe la menor duda que ya debe haber experimentos y ya está funcionando. No me cabe duda. Y no me cabe duda de más de uno que hace psicoterapia por la red, debe creer que lo hace con un humano y no lo hace con un humano. Tampoco me cabe duda. En donde veo un problema jurídico, normativo, es en el tema que todas las leyes de salud y de práctica profesional de las disciplinas de la salud incluyen restricciones normativas sobre responsabilidad y negligencia. Y no se podría, estamos en el caso de, habría que ver cómo falla un tribunal en el caso de un algoritmo negligente, que le da un mal consejo, o un cirujano digital negligente. Ahí veo el problema. Ahora, volviendo a lo anterior dicho, no me cabe la menor duda que hoy se puede reemplazar a un psicólogo, un psicoanalista, un psicólogo de cualquier clase con un algoritmo. Es más, creo que pasa en el juego de simulación y que una persona no se entera. Estoy seguro de lo que digo. Y si no es ahora, en 3 años. O sea, ese no es el problema. El problema es el problema legal. Ahí donde yo veo que tendría que cambiar muchísimo la cultura humana, mucho, para cambiar las leyes de ejercicio, las leyes de salud. Ahí lo veo más complicado. Pero está todo en cambio, ¿vale? Está todo en cambio. Sí. Sí, el fallo de la Corte, el fallo argentino, no tiene antecedentes. ¿No? O sea, esos jueces no fueron a buscar algo. Esos jueces interpretaron el Código Penal argentino, en lo que nos dice el Código Penal argentino. Pero como los jueces leen la ley de acuerdo con un criterio jurisprudencial, hoy la ley dice eso. Entonces, y todos aplauden, yo aplaudo, a mí me parece muy interesante ese concepto de identidad digital no vicaria. Pero todo cambia. Yo creo que el cambio de las leyes de salud lo veo complicado, pero no imposible. No hay nada, en la historia humana no hay nada imposible. La verdad, dicho sea, cuando uno ve el registro histórico hasta el presente, ha habido casi de todo. No, además hay también unas cuestiones económicas, digamos, ¿no? Que, digamos, sale más, no sale nada hacer con ChatGPT, y para ir a un psicólogo uno tiene que pagar, o la obra social, o lo que sea. Por ejemplo, lo que vos decís, suponete, yo tengo un problema de salud. En lugar de ir al médico, le pregunto a mi vecina que me dice, yo ya lo tuve, te recomiendo tal cosa. Y lo haces. En la práctica, y tu vecina no va a tener ninguna responsabilidad legal. Es bueno el punto. Lina. No, no tiene que ver con la cuestión digital, pero hoy tuve que hacer el examen para renovar la licencia de conducir y me hacen un test psicológico de 1932, el test de Bender, y eso está la normativa del gobierno de la ciudad es que se puede hacer ese test, ¿no? Pero para mí es súper obsoleto que un examen... Eso nos lleva a otro campo, otro ámbito. Sí, sí, claro, sí, hay que ver cómo cambian los baremos, sí, los test van cambiando porque van cambiando las mediciones basales, ¿no? O sea, sí, claramente. No, pero no tendré una respuesta clara, la verdad, de test no sé mucho yo. Bueno, si alguien quiere hacer tenemos unos minutitos, si no ya cortamos la grabación. Espero que haya salido, sí, seguramente salió, porque está el puntito rojo que me dijeron. Mientras está el puntito rojo se graba. Bueno, cortamos la grabación entonces.